Muy buenos días, te saluda Diana Biafara y somos Mujeres sin Filtro y este podcast es muy especial para ti. Continuamos en nuestra serie Hábitos Saludables y hoy hablaremos de un tema que muchas veces pasamos de largo y no damos la profundidad necesaria y es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Para hacer la palabra de Dios, tenemos que ser totalmente diligentes, aprenderlo de nuestra vida totalmente diaria. Es importante que nos fijemos metas claras y precisas sobre cómo vamos a practicar la palabra de Dios. Y debemos de esforzarnos por aplicar las enseñanzas bíblicas en cada una de nuestras áreas. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos sobre cómo hacerla, cómo accionar la palabra de Dios es Jesús, quien aplicó tan al pie de la letra las enseñanzas en la palabra de Dios en su vida diaria. Jesús vivió una vida perfecta sin pecado. ¿Por qué? Porque la aplicó las enseñanzas de la palabra de Dios en cada aspecto de su vida. Debemos obviamente seguir su ejemplo, esforzarnos por aplicar la palabra de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y hacer la palabra de Dios no significa obviamente ser perfecto. Todos cometemos errores, pues somos humanos. Sin embargo, si nos esforzamos por accionar la palabra de Dios, sentiremos obviamente el amor de Dios, el respaldo, veremos su acción en nuestra vida. También debemos tener cuidado de no caer en una trampa que es súper importante. En esta trampa caí hace muchos años y es el tema de juzgar a los demás. Cuando entendemos todo lo que significa la palabra de Dios, a veces nos damos el derecho de señalar y juzgar y resulta que no debe de ser así. Debe ser así. En lugar de eso, obviamente debemos que alentar, apoyar en todo lo que significa alentar al hermano, alentar a la persona obviamente para salir adelante. Debemos recordar que la verdadera sabiduría viene de Dios y si buscamos su sabiduría en lugar de la nuestra, escúcheme en eso, en lugar de la nuestra, seremos guiados en el camino correcto de lo que significa aplicar la palabra de Dios. Entender que en la palabra de Dios es el manual de vida de nosotros. Entonces tenemos que empezar a caminar. No nos quedemos solamente con leer o solamente con escuchar. Tenemos que practicarla como dice la palabra de Dios, como dice en Santiago 21:22. Tenemos que practicarla, tenemos que accionar la palabra de Dios. Por eso es súper importante en todos estos podcast que hemos escuchado que sobre que aprender a manejar la agenda, tener esos tiempos con Dios y aprender a leer la palabra. Y es súper importante meditar la palabra, es súper importante escribir todo lo que Dios te quiere decir. Amado Señor, gracias Señor Jesús, gracias Dios porque tu palabra nos da vida, Señor Jesús. Gracias Señor Jesús porque tu palabra nos enseña, Señor Jesús, cómo tenemos que vivir una vida totalmente apasionada por ti. Gracias Señor Jesús por la palabra, Señor Jesús, que tú haces, Padre Celestial, que nuestra vida sea totalmente diferente, Señor Jesús. Hoy queremos, Señor Jesús, apasionarnos más, Padre Celestial, por leer tu palabra, Señor. Danos ese entendimiento, Señor. Danos, Padre Celestial, esa capacidad de comprender mucho más allá de unas letras, Señor Jesús. Es sentir, Señor Jesús, que Padre Celestial, tú nos estás hablando directamente a nosotras, amado Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.